Pasamos al siguiente momento dentro del programa porque como todos los miércoles tenemos a nuestras amigas psicólogas que obviamente ya las tenemos en contacto, a la querida Diana Goicochea. La hemos llamado como todos los miércoles que le toca a ella y vamos a charlar sobre un tema muy interesante como es la menopausia y sus trastornos. ¿Cómo estás, Diana? Santiago y Marcos te saludan. Buenos días, Santiago y Marcos. Buen ¿Cómo están día. ustedes? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Me alegro. Te escucho doble. Ahora Me, corregimos. me escucho a mí misma doble. Nosotros te escuchamos muy bien. Bueno, muy bien. Ahí vamos a ir corrigiendo. Bueno, arrancamos, si te parece. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, hoy traje este tema que me parece que es muy importante hablar de esto. Ya verán por qué. Ustedes saben que la menopausia es el periodo de la vida, un momento vital de las mujeres en torno a entre los 45 y los 55 años de vida, ¿sí? Ajá. Y se ha visto que debido a la longevidad de todos, de los últimos 100, 150 años, eh, esto tiene unas consecuencias muy importantes para la salud y para la salud mental también, por supuesto. Entonces, ¿qué es el tema que nos toca a nosotros? Ajá. Si las mujeres vivían unos 59, 60 años a principios del siglo pasado, hoy están teniendo una media de entre 70 y 80, 80 y pico. Con lo cual quiere decir, si hacemos las cuentas, es una obviedad, pero hay que mencionarlo, que pasarían en términos generales a vivir un tercio de su vida después de la menopausia, ¿no? Claro, dentro de este periodo, exacto. Efectivamente, si la menopausia no ha cambiado de ubicación dentro de esos rangos de edad, en torno a los 50, eso no ha cambiado. Pero sí ha cambiado la longevidad, por lo tanto antes una mujer podía vivir 7, 8, 9, 10 años después de la menopausia, ahora vive unos 30. Exacto. Es un tercio de la vida. Sí, Y es mucho tiempo. Y bueno, primero decir que que no es una enfermedad, que es unos cambios fisiológicos bastante importantes a nivel orgánico, y después hablar de las consecuencias, de los efectos que pueden tener o no a nivel anímico, vamos a llamarlo así, ¿sí? Pero no es una enfermedad. Los hombres también tienen un periodo de bajada de producción de hormonas, pero de las suyas, de la testosterona, y que tiene otro nombre, y que en algún momento, si quieren, podemos hablar de eso. obviamente, sí, no hay ningún problema. A las mujeres les baja la producción de progesterona y de estrógenos, ¿sí? Que son los que hacen que el ciclo ovulatorio y por lo tanto el ciclo menstrual les haga tener la regla cada mes. Ajá. Y que también las hace fértiles porque cada mes la regla lo que significa es ni más ni menos que un óvulo, un ovocito, que es lo que tenemos las mujeres durante toda la vida, un ovocito, aproximadamente uno por mes, se dispone a ser madurado. Exacto. Cuando no concurre un embarazo de ese ovocito, la regla aparece, que es que no hubo un embarazo. Esto queda claro, ¿verdad? Bien. Bueno, la bajada de la producción de hormonas femeninas produce un periodo de la vida que se llama perimenopausia, que es alrededor de la menopausia. Ese periodo también se llama climaterio, y la menopausia, en términos estrictos, es la última regla, que solo se puede sancionar como tal un año después, 12 meses después de haber tenido lugar. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Perfecto. Pero alrededor de todo ese tiempo, los años anteriores y los años posteriores, hay unas consecuencias a nivel orgánico bastante importantes. Ajá.
¿Y cuáles serían Eh, esas consecuencias, Diana? Sí, se los voy a pasar a enumerar ahora. Lo Bien. primero es que hay unos síntomas que se llaman vasomotores y aunque yo no, mi tema no es la medicina, lo voy a mencionar porque tiene importancia, que son físicos, ¿sí? En principio, en primer lugar, que podrían tener lugar. Hay que aclarar que esto no le pasa a todas las mujeres en todas las ocasiones ni todo junto, pero podrían aparecer. Todo lo que se conoce como sofocos y la consecuente sudoración, a veces alteraciones del sueño, puede aparecer sequedad vaginal, incontinencia urinaria. Ujú. Esto es producto, desde luego, de la pérdida de tonicidad muscular a nivel de lo que se llama suelo pélvico, que son los músculos de la pelvis. ¿Sí? Algunos otros síntomas genitourinarios, bueno, incontinencia ya lo dije, y otras dolencias asociadas con algo que tiene que ver también con el paso del tiempo, pero no exclusivamente siempre con la pérdida de hormonas, pero sí en interjuego con ellas y con el paso del tiempo, es decir, con el envejecimiento celular sería, ¿verdad? Claro. Porque después voy a hablar de lo que es el estigma del ser o parecer viejo ante la sociedad. Es decir, ahora hablamos de envejecimiento celular. Y eso puede traer como consecuencias también la ansiedad. Cuando hablábamos hace algunas Ujú, semanas con Natalia, con ujú. respecto también a este tipo de trastornos, con lo del sueño, por ejemplo, que es lo que mencionabas recién, que es una de las consecuencias, también puede Sí, derivar en que tengan ansiedad las mujeres cuando les toca este periodo. efectivamente, efectivamente, a eso iba justamente. Entonces, se asocia, pero no está, no hay un hecho confirmatorio que en algunos casos, algunas mujeres concluyen también con un aumento en su estado de ánimo, en algunos cambios en sus estados de ánimo, ¿sí? En relación a veces se lo llama depresión, hay que ver si esto es así, porque no siempre un estado de tristeza es solo una depresión o constituye una depresión por sí misma, podría llegar a ser un duelo también por todos estos cambios, por la percepción de estos cambios de la propia mujer, protagonista del hecho, del asunto de la menopausia, ¿no? Del Ujú. climaterio, mejor dicho, y de la menopausia como su consecuencia, de ansiedad también, por supuesto, ¿sí? Y de que el percibirse con unos cambios físicos vinculados a la edad, más allá de estos síntomas que pueden aparecer o no todos, pues si no algunos, hace que, bueno, que quizá uno empieza a sentirse que no está igual que antes, ¿no? Ujú. Que ya no es el mismo, que quizá antes podía ir a correr 10 kilómetros y tiene menos ganas, tiene menos fuerza, se siente más cansado. eh, las consecuencias también de la sequedad vaginal, que es un efecto de los cambios fisiológicos, pueden producir dolor en las relaciones sexuales. Esto se puede asociar a la disminución del apetito sexual también. Ujú. Eh, Aparece también caída en la densidad ósea por la falta de fijación de la vitamina D y por lo tanto del depósito para la fortaleza de los huesos. Puede haber un incremento de la grasa corporal, de hecho lo hay una especie de redistribución. Yo lo digo muy así, pero un médico lo podría explicar mucho mejor a todo esto, Sí, ¿no? sí, a grandes rasgos, exacto. A grandes rasgos, efectivamente. En general, la mayoría de las mujeres experimentan algún síntoma asociado a la menopausia. No todas lo experimentan de una forma agresiva.
¿sí? Y también va a depender de cómo es su vida, de qué tipo de calidad de vida han llevado siempre, o llevan o van a llevar. Y esto es muy importante, muchísimo, porque el modo en que vivan su vida también, no es que hay que ponerse como un loco a hacer cosas que no se hicieron nunca antes, pero sí que hay que tener en cuenta que un factor interesante para plantear es el hecho del movimiento, de la actividad física, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Bueno, pero termino con el tema de los sofocos. Sí. Y con el tema del insomnio. Eso también podría afectar el desarrollo de su propia sexualidad. Yo en este punto quiero decir que así como podemos impulsar a pensar que hay más, que hay una mujer más allá de una mamá, de una madre, también hay una mujer y una persona más allá de ese sujeto que hasta este momento ha tenido un comportamiento orgánico, fisiológico de una determinada manera, y que eso empieza a cambiar por el solo hecho del paso del tiempo y del envejecimiento celular. ¿Entiende? Sí. Bien. Y que también hay que decir que probablemente las mujeres seamos, de los dos sexos, quienes nos podemos ver afectados de una manera muy particular, muy significativa en este punto, dado que las mujeres tenemos una especie de sine qua non que en nuestro modo de ser y de posicionarnos en el mundo, que es hacernos ver, hacernos mirar, hacernos desear, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con lo femenino. Uh-huh. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero sí son ciertas características en términos generales con los que se presenta el semblante de las mujeres frente al semblante de los hombres, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Vamos bien, sí. Como esto se puede ver afectado, a algunas más, a algunas menos, por supuesto, no es lo mismo verse un poquito que algo está cambiando, o que las cosas van cambiando gradualmente, o que ya no me siento de la misma manera, o que ya no me veo de la misma manera, etcétera, etcétera. Bien. Te dije antes que te iba a dar un ejemplo. Un ejemplo, pero sí. Me perdí con el ejemplo que te iba a dar, igual ya llegaré a eso, no hay problema. Bien, aparte de todo eso, podría ser que sucediera que no hablemos de eso con nadie, que efectivamente estemos registrando que algo de todo esto nos está pasando, que no nos sintamos del todo bien o igual que antes con todas estas cuestiones, y por lo tanto que se transforma como en un sufrimiento medio silencioso, medio que lo tenemos con nosotros y no lo hablamos con nadie, cuando en realidad lo primero que tendríamos que hacer, si es que tenemos una pareja y una pareja estable, es tener confianza de poder comentarlo con nuestra pareja. Esto sería muy importante a nivel de lo que es la relación con la pareja, por ejemplo, lo que podría ser consecuencia, efecto de estas cuestiones que quizá hacen que cambie, por ejemplo, la frecuencia sexual. ¿Sí? Claro. O sentirse mal porque yo ya no me siento igual que antes, y entonces el otro no sabe lo que me pasa, y bueno, quedarse uno solo con todo eso no sirve de mucho. Hablarlo también puede servir para darse cuenta de que a otras mujeres les pasan algunas cosas parecidas. Claro, es como, sí, todo cambio lleva su proceso, más en un cambio tan grande corporalmente. Tanto, por ejemplo, la menopausia o la andropausia en los hombres llevan a diferentes situaciones, como bien nombrabas recién, cambios hormonales, cambios corporales, cambios en el estado de ánimo, cambios en la forma de ver la vida también, porque uno llega a ese punto y dice, bueno, a partir de ahora tengo un cambio en lo que tiene que ver y sé en qué momento de la vida estoy, porque por lo general se da en ciertas situaciones a partir de cierta edad, y uno como empieza otra etapa, no es
como que atraviesa la mitad de la vida, por así decirlo, y de ahí en adelante. Esto se llama un poco así a veces, la crisis de la edad media, la crisis de la mitad de la vida, eso se escucha, ¿no? Exacto, sí, y de ahí a las formas de atenderlo y de tratarlo, que pueden llegar a ser, como bien decías, charlar con las personas que tenemos al lado, buscar ayuda en algún psicólogo, en algún médico también, ¿por qué no? Pero Sí. siempre saber que son cambios que se dan y se tienen que dar y se van dando, digamos, Efectivamente. para atravesar. Por eso hablamos de esto hoy, ¿no? Y por eso lo incluimos dentro de lo que es la salud mental, por sobre todas las cosas, que es el tema que nos interesa a nosotros, ¿no? Los psicólogos, los psicoanalistas. Bien, entonces, normalizar la menopausia, no seguir pensándola como una enfermedad, visibilizarla desde cada uno de nosotros como algo que va a suceder y asumirlo como unos cambios que de todas maneras vendrán y devendrán, quizá también es un signo de madurez, ¿no? Exacto. Asumiendo la edad que se tiene. Y que además queda mucho por vivir, además. Exactamente. ¿Qué cosas pueden coincidir en ese contexto, en la edad media de una mujer? Bueno, mirá, un montón de cosas que se pueden conjugar con este estado de la cuestión, todo lo que venimos mencionando. Puede ser, además, que se esté jubilando. Esto también incluye Algún tipo de trastorno. un tipo de cuestión, no de trastorno, pero sí toda una cuestión, y lo digo a propósito de esa palabra, porque esto es un asunto que puede llevar a un pequeño duelo, o más grande duelo, de los cambios que implican dejar de trabajar y dedicarse a otras cosas. Claro. Que, siempre lo digo, no hay por qué dejar de hacer de todo y ponerse a hacer nada, porque ahí sí que uno se va a sentir bastante mal, Obvio, ¿no? obvio. O cortar relaciones sociales, o no hay por qué, digamos. Yo siempre digo, el día que te jubiles, bien podés leerte todos los libros que no te has podido leer antes, bien te podés mirar todas las películas que no te has podido ver antes. Son ejemplos, pero cada quien verá por dónde. Bien te podés apuntar en la ONG y hacer voluntariado, que es maravilloso, porque ya no necesitas trabajar para vivir, porque estás jubilado. Sí, bueno, podés en hacer lo algunos que casos sí, pero bueno, eso queda para otro momento. Sí, pero ese es otro tema. Y por eso, Claro. eso queda para otro momento. Pero nos ha Sí, quedado no. un poco más claro todo lo que tiene que ver con la menopausia y los trastornos que pueden llegar a llevarle a Sí. cada una de las mujeres. Así que interesante la charla que tuvimos hoy, Diana, con respecto a este tema. Bueno, Déjame que lo redondee, por favor. Lo redondeo en dos segundos. dale. Puede estar coincidiendo con la jubilación. Puede estar coincidiendo con el famoso nido vacío, que los hijos están grandes y ya no te necesitan tanto, o se van o se están yendo de casa. Con la sola idea de que ya no vas a tener hijos, aunque lo hubieras decidido hace años no tener más hijos. Con la soledad y con vivir como un insulto el hecho de sentirse viejo. ¿Sí? Mirá cuántas cosas. Es verdad, es verdad. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Se puede hacer hablar con el médico, con el ginecólogo o la ginecóloga, pedirle consejo, hablar con otras personas. Si eso no basta, si hay muchos problemas físicos, el mismo médico le va a decir, le va a sugerir algún tipo de tratamiento, que los hay, pero para casos indicados, no para todo el mundo, ¿sí? En este punto hay que decir que en Latinoamérica se ha escrito sobre el exceso de medicalización en cuanto a tratamiento hormonal sustitutivo, porque hay toda un mito y una costumbre de parecer eternamente jóvenes. Bueno, no está ni indicado para todos los casos y no es lo mejor para meterle al cuerpo. ¿Entiende? Exacto. Perfecto. Y por último, pensar que pedir ayuda con un profesional de la psicología, con un psicoanalista, también es una de las buenas opciones para trabajar todo esto que como cambios bien pueden llevar un duelo.
que a veces puede ser difícil de llevar solo, ¿sí? Bien. El duelo, en tanto, no es una depresión como algo patológico, sino como un tiempo de transición a donde se asumen cambios y se pierden cosas para ganar otras. Sin Así dudas. que bueno, esa es un poco la conclusión de hoy. Muy bien. Bueno, interesantísimo, Diana, la verdad, que podríamos seguir conversando, pero se nos acaba el programa, ya tenemos que entregar el espacio, así que, como siempre, te agradecemos el haber estado un ratito aquí en el radar. Gracias a ustedes, un saludo para todos. Hasta luego, que tenga buen día. Bueno, pasaba Diana Goicoechea, así como bien decía Marcos, hablando sobre menopausia y cambios hormonales dentro de lo que tiene que ver, en este caso, con la vida de la mujer, obviamente. Después hablaremos de andropausia, también los problemas que acarrea en cuanto a cambios de humor y de proyección de vida también, ¿no? De todo lo que tiene que ver con cómo uno percibe y recibe las